Les saludo con la paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este canal. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor. Mi nombre es Araceli Pacheco Ramírez y el día de hoy continuaremos con el estudio sobre la carta a los Efesios. Pero antes de que comencemos, quisiera invitarles a que ahí donde usted se encuentra, hagamos una oración pidiéndole al Señor que sea Él quien nos hable a través de su palabra en este día. Que le agradezcamos porque hasta el día de hoy ha guardado de nosotros, de nuestra familia, y que Él siga hablando a sus hijos como lo ha hecho hasta ahora. Ahí donde está, le invito a que incline su rostro y haga una oración junto con nosotros. Te damos gracias, oh Dios eterno, porque sabemos que tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú has guardado de nuestra vida, de la vida de nuestra familia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú conoces nuestros pensamientos, nuestros anhelos, y sabes, oh Dios eterno, que nuestro corazón se aflige. Pero en este día tú tienes una palabra para nosotros. Permite que nuestro corazón esté atento y esté dispuesto a recibir ese alimento que necesita. Que nuestros oídos, Señor, estén presos a escuchar tu voz, porque tú sigues hablando, tú sigues obrando, Señor, de manera poderosa en nuestra vida. Permite que en esta hora nuestros oídos, nuestros sentidos, Señor, estén atentos a tu palabra. Que ese mensaje, Señor, que tú tienes para nuestra vida sea esa bendición, Señor, que necesitamos, sea esa medicina que necesita nuestra alma, Señor. Que ese alimento, Señor, sea de beneficio para nosotros. Que tu palabra caiga en tierra fértil y dé ese fruto que tú anhelas. Que nuestro corazón, oh Dios eterno, esté dispuesto a recibir tu palabra. Quita todo estorbo, Señor, quita toda dureza. Permite que nuestros oídos, Señor, puedan escuchar tu voz de amor en esta hora y que podamos entender tu palabra conforme a lo que tú nos tienes preparado. Guía, Señor, nuestras palabras, usa nuestra vida en esta hora, que sea de gran bendición para todo aquel que escuche y para todo aquel que necesite, Señor, una palabra de aliento en este tiempo. Permite que tu palabra llegue a donde tú, oh Dios, ya lo has determinado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder escudriñar tu palabra, de poder estudiarla, pero sobre todo, que a través de ello te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias te damos, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Y el día de hoy, continuando con la secuencia sobre el estudio a la carta a los Efesios, el versículo que nos toca estudiar el día de hoy se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 20, el cual dice: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y comenzaremos, amados hermanos y amigos, con una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no han sido contestadas? ¿Te has sentido afligido porque no ves llegar la bendición que anhelas a tu vida? ¿Sientes que tus sueños han muerto de alguna manera? El día de hoy el Señor nos hablará acerca de la importancia que tiene la oración en la vida de sus hijos, pero sobre todo el creerle a Él, que todo lo que le hemos pedido a Él, Él lo hará en su tiempo. Gloria a Dios. Y el título del fervorín del día de hoy es Nuestro Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Primeramente debemos recordar cómo se encontraba la iglesia de Éfeso. Recordemos que esta carta a los Efesios era para la iglesia de Éfeso. Recordemos cómo se encontraba pues esta iglesia y cuál era la necesidad en estos momentos en que el apóstol San Pablo escribe esta palabra a la iglesia. Como ya hemos visto, la ciudad de Éfeso era un centro de adoración de la diosa pagana Diana, una ciudad totalmente perdida en el pecado, en la idolatría y los placeres de la carne,
un centro de hechicería donde a través de la palabra de Dios, muchos de aquellos hombres que practicaban tales cosas dejaron de hacerlo y se convirtieron al Señor. Eso nos lo dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 19, el cual dice de la siguiente manera: Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Gloria a Dios. Esa iglesia tuvo un crecimiento muy hermoso, pues los milagros y sanidades, señales, prodigios, se manifestaban constantemente. Eso también nos lo dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 11 al 13. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Todo lo que el Señor empezó a hacer en la vida de la iglesia fue de gran impacto para la ciudad. Y dice la palabra de Dios que aún los que estaban practicando la hechicería y cosas de este tipo se acercaron a él. Pero hubo también quienes intentaron hacer lo mismo que hacía el apóstol San Pablo. Y se invocaron el nombre del Señor Jesús sobre aquellos espíritus malos. Pensaron que era nada más una palabra la que emitía, la que decía el apóstol San Pablo, pero no sabían que quien moraba en el apóstol San Pablo era quien hacía las cosas, era quien obraba en los enfermos, era quien sanaba y era quien libertaba a los cautivos. Gloria al Señor. Sin embargo, los problemas que comenzaron a tener la iglesia, los hermanos en esta congregación de Éfeso, las luchas, las persecuciones, provocó que la iglesia menguara en su fe. Fue tanto el crecimiento en número que tuvo esa iglesia que las necesidades de la misma rebasaron al pastor que en ese tiempo tenían, y no se sometieron a él. Comenzaron a desobedecer y a querer hacer su voluntad. ¿Les suena conocida esta actitud, este tipo de actitudes? He ahí la importancia de que el siervo de Dios, a cargo de alguna congregación, tenga el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese dominio propio y la autoridad para poder guiar a las ovejas. Y si el Señor permite que pasen estas cosas de repente en la congregación, es porque como siervos, ministras, necesitamos crecer en el Señor y aprender a depender totalmente de Él. Como podemos ver, la iglesia necesitaba una inyección de fe. Es por esto que Timoteo es enviado a la iglesia de Éfeso, y el apóstol San Pablo le hace una recomendación muy especial, la cual podemos encontrar en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dice la palabra de nuestro Dios: Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no engañen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Por qué le hace esta recomendación el apóstol San Pablo a Timoteo? Porque la iglesia de Éfeso estaba permitiendo que otras doctrinas entraran, y lo más triste es que estaban creyendo en ello. Se estaban dejando seducir por palabrerías, por falsas enseñanzas que alteraban el verdadero evangelio. Como dice la palabra de nuestro Dios, por fábulas, por mitos. Entonces, ¿qué era lo que realmente necesitaba urgentemente la iglesia de Éfeso? Volver a su primer amor, que fueran fortalecidos en la fe, que su fe no menguara, y esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7, cuando es enviado el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice la palabra de nuestro Dios: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto:
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En este pasaje se describen las características iniciales de la iglesia, de qué forma había defendido la sana doctrina. Sin embargo, se le demanda que no ha permanecido en su primer amor, que su fe menguó, que hubo dudas en aquellos corazones, que no permanecieron fieles, pues inclusive participaron de las obras de idolatría que imperaban en la ciudad. Pero ¿a quién es enviado entonces este mensaje? ¿Quién es el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia es el siervo que está al frente de la iglesia. A él se le envía este mensaje de parte de Dios. El Señor Jesucristo reconoce el trabajo de sus siervos, de sus hijos, pero cuando nosotros humanamente pensamos que lo estamos dando todo, su palabra nos dice que siempre estaremos faltos delante de Él. Le reconoce a la iglesia que a pesar de las persecuciones no desmayaron, que el trabajo que han hecho ha sido arduo, que han sido pacientes, características que anhela tener cualquier iglesia al día de hoy. Sin embargo, no siempre bastan nuestras fuerzas para continuar en el camino del Señor. Debemos aprender a caminar por fe, que fue algo que le faltó a la iglesia de Éfeso. El no dudar de lo que se les había enseñado. De acuerdo a lo que ya hemos visto, podemos entender el porqué de la palabra que Dios le da al apóstol San Pablo para su iglesia. Le recuerda primeramente quién es el Dios en quien hemos creído, cuando le dice y aquel. Está haciendo referencia a su gran poder. Él es todopoderoso, no lo olvidemos. Dios es fuerte y poderoso, capaz de hacer todas las cosas que anhela nuestro corazón. Él con su gran poder puede hacer aún lo inimaginable en nuestra vida, en tu familia. Aquello que se ve imposible, Él lo convierte en una realidad. En este pasaje el apóstol San Pablo ocupa palabras que realmente tienen un significado trascendental, pues nos dice mucho más, excediendo todo, yendo aún más allá de toda solicitud, venciendo cualquier adversidad, haciendo cualquier cosa para que la bendición que recibas sea hermosa. Y también nos dice abundantemente, la petición que tú hagas al Señor en oración, Él lo hará sobrepasando tus expectativas, haciendo más que lo suficiente para tu vida. Irá más allá, superando cualquier necesidad. ¿Te imaginas cómo sería recibir más allá de lo que nosotros anhelamos en nuestra vida? Nuestro Dios puede cambiar los corazones de piedra por uno de carne. Nada hay imposible para Él. Puede hacer el milagro en tu vida, pero no solo hará lo que le has pedido en oración, sino que hará aún más, mucho más en tu vida. Es una promesa hermosa para sus hijos, para todo aquel que Él recibe como hijo. Una iglesia que vio y fue parte del poder de Dios manifestado en todo aquel que se acercaba por alguna necesidad, de un momento a otro comenzó a decaer, así como muchos de nosotros lo hemos hecho en nuestro caminar con el Señor. Empezamos con un corazón ferviente, gozoso, queriendo servir al Señor, pero cuando se presentan los problemas, cuando se presentan las luchas, en lugar de acercarnos a la fuente inagotable de vida eterna, nos vamos alejando. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, a una planta que no recibe agua, que no recibe abono, que no recibe el sol, comienza a secarse. De igual forma sucede con nosotros. Cuando nos vamos apartando del Señor, nos empezamos a secar. Nuestra alma ya no se alimenta y lo más triste es que comenzamos a olvidar la palabra del Señor. Cuando nos dice su palabra que Él anhela bendecirnos de una manera aún más hermosa. Esto lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 17, el cual dice,
Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Todo lo que el Señor anhela hacer en nuestra vida, dice su palabra, que lo hará de acuerdo al poder que actúa en nosotros. Si recordamos en el estudio de Efesios capítulo 1, versículo 21, mencionamos cuál es ese poder. Es el espíritu de la fe, basado en la obediencia, manifestado en la santidad y siendo tangible en la resurrección. Como podemos ver, se consideran varios aspectos importantes en la vida del creyente, los cuales tienen que estar presentes en su crecimiento para poder dar buenos frutos, pero sobre todo para que el poder de Dios se manifieste en su vida. Cuando Timoteo llegó a la iglesia de Éfeso, primero tuvo que poner en práctica su fe e involucrar a la iglesia para que unidos en oración pudiesen ser levantados nuevamente. Porque cuando la iglesia pensaba que de alguna manera ya no había esperanza y tenían cierta incertidumbre al quedarse sin pastor, es cuando el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, envía a Timoteo. Pues ese fuego tenía que ser avivado, tenían que seguir trabajando y creciendo. No podían dejar de lado su fe, el poder que ya operaba en cada una de las vidas de los creyentes y aún los que habían claudicado en su fe. Entregándose a la idolatría nuevamente, regresaron y la iglesia se levantó poderosamente en el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 6 al 7. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es lo que el apóstol San Pablo le encarece a Timoteo. Que avives, dice, el fuego del don de Dios que está en ti. Que no hubiese en nosotros, en la vida de Timoteo, en la vida de quien vaya a dirigir, que no hubiese cobardía. Porque dice, Dios nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto nos muestra que la oración de fe, de arrepentimiento, es aceptable delante del Señor. Y que cuando realmente anhelamos que el Señor cambie nuestra vida, Él lo hace. Al principio nos hacíamos algunas preguntas acerca de las oraciones que hemos hecho delante del Señor, las cuales pensamos que no llegará la respuesta, que ya quedaron en el olvido. Pero déjame decirte, amado hermano y amigo, que el Señor nunca se olvida de lo que un día le pedimos. Siempre lo tiene presente. Pero si espera un poco de tiempo para que tú recibas esa respuesta, ese milagro en tu vida, es porque anhela verte crecer. Que desarrolles una fe, pero una fe en Él. Que nada te mueva de lo que tú ya has creído. Pues hoy en día, al igual que la iglesia de Éfeso, de aquellos tiempos, muchas doctrinas se hacen manifiestas dentro de la iglesia, queriendo atraer a los hijos de Dios a un evangelio conveniente, en el que no se te demanda nada, en el que solamente se escucha lo que el hombre le satisface, sin compromisos, pero no lo que Dios dice en su palabra, no lo que Dios te demanda. Algo que le contó por mucho a la iglesia de Éfeso es que supo guardar las enseñanzas que se les habían dado. Y cuando llegaron falsos cristianos, como dice su palabra, que leímos en Hechos, falsos apóstoles, pudieron percatarse de ellos y los rechazaron, porque la doctrina que ellos llevaban no era lo que les habían enseñado, no era lo que la palabra de Dios decía. Pudieron decirle no a aquellas falsas doctrinas, aquellas falsas enseñanzas. Pero hoy en día muchas congregaciones las aceptan y las reciben como buenas. Las aceptan y participan de esas obras. Teniendo la palabra de Dios como base, aceptan otras enseñanzas, otros libros, que muchas veces solo son pensamientos, ideas, doctrinas humanas, que el Señor reprueba en su palabra. Todo lo que hemos pedido, amados hermanos, en el Señor, en su momento lo recibiremos. Y de verdad que será de una manera mucho más abundante de lo que hemos pedido, como dice su palabra, o de lo que nuestra mente pueda llegar a imaginar. A veces creemos que de la manera en que nosotros pensamos que las cosas nos convienen, es mucho mejor, y anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios.
Sin embargo, Él que conoce todas las cosas, sabe qué es lo mejor para nuestra vida, sabe en qué momento nos ha de dar lo que nosotros anhelamos y sobre todo sabe que será de gran bendición para tu vida. Tus sueños no están muertos, amado hermano, amigo. El Señor es vida y puede hacerlo revivir si tú lo anhelas. Si tan solo pudieras entregárselos y confiar que Él lo hará. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos que nuestro Dios tiene para con nosotros, los anhelos que Él tiene para con nuestra vida, dice que son pensamientos de paz y no de mal. Él anhela bendecir nuestra vida grandemente, abundantemente, y que cada uno de nosotros tenga en su corazón esa gratitud, ese gozo por todo lo que hemos recibido por parte de Él. Y no como muchos piensan, que nuestro Dios no se olvidó de nosotros, que Él nos ha dejado de lado, que solamente nos pasan cosas malas, pero es porque no nos hemos acercado a la fuente inagotable de vida eterna. Es porque no hemos expresado con toda sinceridad nuestro sentir, nuestro anhelo a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando oremos, que nuestras peticiones sean bien expuestas, que sean como nosotros lo anhelamos, que sean conocidas nuestras peticiones delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos recibir en su momento lo que anhelamos. Y por causa de que tú piensas que tus sueños han muerto y no hay ya la manera de revivirlos, y a causa de esto has dejado tu primer amor, es momento de acercarte nuevamente al Señor. Él te espera siempre con los brazos abiertos. Él anhela que tú te acerques. Y ten la plena confianza de que su amor por ti nunca ha dejado de ser. Nuestro Dios nunca cambia. Él es fiel. Su amor es para siempre. Solamente anhela que puedas confiar en aquel que es el Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Si tú, amado hermano o amigo, te has alejado del Señor, si alguna vez escuchaste de su palabra, pero por alguna razón dejaste de congregarte por el tiempo en el que estamos viviendo, por la situación que haya sido, el Señor anhela que regreses. Él te espera. Él anhela que tú vuelvas a ese primer amor como la iglesia de Éfeso. O si tú anhelas conocer de lo que te estamos hablando, si nunca has probado lo que es realmente el amor de Dios y anhelas sentir esas bendiciones, sentir ese amor en tu vida, aquí está el Señor. Y si hubiese alguna necesidad por la cual tú estés pasando, alguna enfermedad, algún problema, algo que esté atribulando tu vida en este momento, aquí está el Señor. Él es todopoderoso para hacer las cosas, dice su palabra, aún mucho más abundantemente de lo que pedimos o anhelamos. Esa es una realidad de nuestra vida. Él nunca nos va a dejar. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos en el día de la angustia. Él está con nosotros y les invito a que en este momento, ahí donde estamos, hagamos una oración pidiéndole al Señor que Él nos permita conocerlo, pero que también nos permita que nuestro corazón se acerque, que dejemos de un lado ese corazón de piedra, que aprendamos a conocer, que conozcamos realmente al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Ahí donde está, inclina tu rostro y hagamos juntos esta oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has hablado al corazón de tus hijos, porque sabemos que todo lo que nosotros algún día pedimos, tú lo harás en su tiempo. Tú sabes, Señor, las razones por las cuales aún no ha llegado ese milagro a nuestra vida, las razones por las cuales aún no se ha manifestado, Señor, esa sanidad en nuestro cuerpo. Pero en tanto esperamos, Señor, ese momento, permítenos servirte. Permítenos, Señor, darte la gloria y la honra. Permítenos buscarte de manera incesante. Que estemos, Señor, junto a ti, que nuestra vida pueda estar
como dice tu palabra, como ese fuego, y que ardiendo, que nuestra lámpara esté encendida, Señor, que no pensemos que nuestros sueños, Señor, han muerto, porque en ti todo es posible. Aún lo que parece, Señor, tan lejano, tú lo haces una realidad. Aún lo que parece, Señor, complicado para nosotros, para nuestra mente, para nuestra vida, tú lo haces posible, porque así eres tú, así es tu poder sobrenatural. Gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que escuchan tu palabra, porque sabemos que esta palabra no queda solamente aquí, sino que llegará hasta donde tú, Señor, lo has planeado, lo has determinado ya. Permite que la vida, que el corazón que ha escuchado tu palabra en esta hora sea bendecido, sea lleno, Señor, de tu poder, que aquellos corazones que se han alejado puedan acercarse a ti. Es momento, Señor, para volverse a ti. Es momento para volver a creer, para volver a tener ese encuentro contigo. Es momento, Señor, de estar a tus pies, de entregar nuestra vida totalmente a ti. Los tiempos, Señor, que nos rodean, en los que estamos viviendo, son muy complicados, son difíciles, son de angustia, de temor. Pero sabemos en quién hemos creído. Si estamos, Señor, confiando en ti, en tu palabra, en tus promesas, sabemos que nada, Señor, nos tocará de esta peste. Guarda, Señor, la vida de aquellos que están padeciendo en una enfermedad, de aquellos que están sufriendo tribulación, de aquellos que tienen necesidad en sus hogares. Provee el alimento, Señor, en sus mesas. Derrama de tus bendiciones sobre aquellos corazones que están pasando por tribulación, mi Señor. Que tú, ahí donde están, les lleves ese alimento. Que tú, Señor, les lleves tu palabra. Y cada día aumentes la fe en aquellos corazones. Que nada, Señor, nos aparte de lo que hemos creído y en quien hemos confiado. Toma las vidas, Señor, de aquellos que anhelan conocerte, de aquellos que no han conocido, que no han probado, Señor, de ti, de tu palabra. Atráelos, Señor, a tu presencia, que en todo momento tú redargullas esos corazones. Tú les hables, Señor, de alguna u otra manera para que se acerquen a ti. Porque tú anhelas, dice tu palabra, que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y que tú sigues hablando de una manera poderosa y hermosa a todo aquel que anhela recibir ese alimento espiritual. Gracias, Señor, por tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y les invitamos a que si tienen alguna petición de oración, a que si tienen alguna necesidad por la cual quisieran que se orase, nos las hagan saber. Sabemos y confiamos, amados hermanos y amigos, que todo lo que le pidamos al Señor, Él lo hará. No dudemos de su poder, de su grandeza, de todo lo que Él tiene planeado ya para nuestra vida. Permitámosle que Él obre de una manera que nosotros quizá no imaginamos, pero sabemos y confiamos que será lo mejor. Gloria al Señor. Todo ha sido para honra y gloria de nuestro Dios. La paz de Dios, amados hermanos.